Hay un tipo de dolor que no tiene nombre en ningún idioma, pero que millones de mujeres en este momento mismo están sintiendo. Es ese dolor silencioso que aparece cuando alguien a quien amabas con toda tu alma, alguien por quien diste lo mejor de ti, alguien a quien defendiste incluso cuando no lo merecía, te falló, te hirió, te rompió algo por dentro que tú misma todavía no sabes muy bien cómo se llama. Y lo más curioso, lo más inquietante de todo, es que ese dolor no lo siente igual cualquier mujer. No, hay un tipo de mujer en particular que lo siente de una manera distinta, más profunda, más desconcertante, y esa mujer eres probablemente tú, o alguien a quien quieres mucho, o alguien que está sentada justo ahora mismo, escuchando estas palabras, sin saber todavía que lo que va a descubrir hoy puede cambiarle la vida. Bienvenidos a Psicovida. Lo que voy a contarte hoy va mucho más allá de lo que sugiere el título de este video. El título se queda corto. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es solo una reflexión sobre el dolor, es una hoja de ruta. Es una explicación que quizás nadie te ha dado con esta claridad. Es la diferencia entre quedarte atrapada en ese dolor para siempre o entender exactamente qué está pasando en tu interior, por qué reaccionas como reaccionas y lo más importante, ¿qué puedes hacer con todo eso para salir no solo recuperada, sino transformada? Y si eres hombre, vas a comprender lo que hiciste, vas a ver lo que nunca debes repetir y vas a entender cuál es el error que cometiste, quizás sin darte cuenta. Y hay algo más, hay una trampa en la que caen casi todas las mujeres buenas después de ser heridas. Una trampa invisible, casi imperceptible, que parece una virtud pero que en realidad las destruye por dentro. Vamos a hablar de esa trampa más adelante en este video, porque si no la conoces puedes pasarte años cometiendo ese error sin darte cuenta. Así que quédate, porque eso que te voy a contar al final es lo más importante de todo lo que hoy escucharás. Si este tipo de contenido te ayuda, suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis y puede que sea la mejor decisión que tomes hoy. Antes de hablar de lo que pasa después de la herida, necesito que nos detengamos un momento en algo que parece obvio, pero que en realidad muy poca gente ha pensado con profundidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una buena mujer? Porque ese concepto, esa etiqueta, encierra mucho más de lo que parece. Cuando digo una buena mujer, no estoy hablando de una mujer perfecta. No estoy hablando de una mujer que no comete errores. Estoy hablando de una mujer que ama con autenticidad, que entrega con generosidad, que cuida con una profundidad que a veces ella misma no llega a comprender del todo. Una mujer que cuando decide estar en una relación, está de verdad, no a medias, no con un pie dentro y otro fuera, completamente. Estas mujeres tienen algo que las hace extraordinarias y al mismo tiempo vulnerables. Tienen una capacidad enorme para ver el potencial en las personas. Ven lo que otros no ven. Ven al hombre que podría ser, no solo al hombre que es. Y eso, que en otro contexto sería un regalo, en las relaciones amorosas, puede convertirse en una fuente de un sufrimiento enorme, porque esa mujer invierte tiempo, energía, amor, paciencia, tolerancia, comprensión, construye. Y cuando esa construcción se derrumba, cuando ese hombre al que amó y en quien creyó la falla, la traiciona, la abandona o simplemente no está a la altura de lo que ella le dio, el golpe es diferente, es más profundo que para otras personas. Y no porque sea más débil, sino precisamente porque había puesto más. Existe una confusión muy común que quiero que entiendas desde ahora mismo. Muchas personas asocian el hecho de sufrir mucho con ser débil, y es exactamente al revés. Cuando una mujer buena sufre de manera intensa después de ser herida, eso no es señal de debilidad. Es el precio de haber amado con autenticidad. Es la marca de quien estuvo presente de verdad. Pero eso no significa que ese sufrimiento deba durar para siempre, ni que no tenga solución. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos hoy. Hay algo que ocurre en el interior de estas mujeres después de recibir una herida profunda que muy poca gente conoce, y que cuando lo descubres cambia completamente la forma en que ves todo lo que te ha pasado. Lo vamos a ver en detalle, paso a paso. Quédate. Cuando una buena mujer es herida, lo primero que siente no es siempre lo que uno podría esperar. No es necesariamente rabia. No es en muchos casos un llanto descontrolado inmediato. Lo primero que siente
En la mayoría de los casos que he visto en consulta a lo largo de décadas de trabajo, es una confusión profunda y desconcertante. Es como si el mundo de repente dejara de tener sentido, como si las reglas del juego que ella pensaba conocer resultaran ser otras completamente distintas, como si mirara hacia atrás y se preguntara qué fue real, qué fue verdad, cuándo empezó todo esto. Lo vi y no quise verlo, fui ciega, fui ingenua. Esas preguntas son devastadoras, y lo son no porque no tengan respuesta, sino porque en ese momento de crisis la mente no está en condiciones de responderlas de manera serena, está en modo supervivencia, está procesando un impacto para el que nadie nos prepara. Recuerdo el caso de una paciente que llegó a mi consulta hace muchos años, una mujer de unos 40 años, profesional, inteligente, con una vida exterior muy organizada. Había estado en una relación durante 7 años con un hombre al que, según sus propias palabras, había amado más que a nada en el mundo. Cuando ese hombre la dejó de una manera bastante brutal, sin mucho aviso, lo que ella describía no era dolor en el sentido que todos entendemos. Era algo que ella llamaba un ruido en la cabeza que no para, un zumbido constante, una incapacidad para procesar la información. Lo que esa mujer estaba experimentando tiene un nombre en psicología, es el estado de disonancia cognitiva aguda combinado con duelo. Es decir, su mente estaba intentando reconciliar dos realidades que no encajaban. La historia que ella había construido durante 7 años y la nueva realidad que se le presentaba de golpe. Y eso genera un tipo de sufrimiento que es casi físico. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe y que es fundamental entender. Ese estado de confusión inicial no es una señal de que algo está mal contigo. Es una respuesta completamente normal y esperable ante una pérdida significativa. El problema no es que lo sientas. El problema es cuando te quedas ahí, atrapada en esa confusión, sin encontrar la salida. Y hay una razón muy concreta por la que las mujeres buenas tienden a quedarse más tiempo en esa fase. Una razón que tiene que ver con algo muy específico de su manera de amar. Y eso lo vamos a ver justo ahora. Hay una pregunta que me hacen constantemente en consulta, en conferencias, en cartas que recibo de personas de todas partes. La pregunta es esta: ¿por qué si yo sé que esa relación me hacía daño? ¿Por qué si sé que ese hombre no era bueno para mí, sigo sin poder soltar? Es una pregunta honesta y valiente, y merece una respuesta honesta. La razón por la que las mujeres buenas tardan más en soltar no tiene que ver con falta de inteligencia, no tiene que ver con falta de autoestima, aunque a veces se presente junto a eso. Tiene que ver con algo que está en el centro mismo de su forma de amar, la inversión emocional. Existe en psicología un concepto que se llama la falacia del costo hundido. Es un término que viene originalmente de la economía, pero que se aplica perfectamente a las relaciones humanas. La idea es esta: cuanto más hemos invertido en algo, más difícil nos resulta abandonarlo. Incluso cuando racionalmente sabemos que seguir invirtiendo no tiene sentido, porque abandonarlo significa reconocer que toda esa inversión se perdió. Y una mujer buena, que ha dado todo, que ha invertido años, energía, amor, que ha construido sueños, que ha hecho planes, que ha imaginado un futuro, no está solo dejando a una persona cuando termina una relación, está dejando también una versión de sí misma, está dejando la mujer que era dentro de esa relación, está dejando todos esos futuros imaginados que ya nunca van a ser. Eso es muchísimo más de lo que parece desde fuera. Y por eso cuando alguien desde afuera dice, pero si no te trataba bien, ¿por qué no lo dejaste antes? La pregunta, aunque venga con buena intención, revela una incomprensión profunda de lo que está en juego. Soltar no es solo dejar a una persona, es hacer duelo de una vida entera que existió en tu imaginación y en tu corazón, aunque nunca llegara a ser completamente real. Y hay algo todavía más importante que quiero que entiendas aquí. Hay una trampa específica en la que caen las mujeres buenas después de ser heridas. Una trampa que parece una fortaleza, pero que en realidad es una jaula. Voy a hablarte de ella más adelante, y cuando la descubras, vas a reconocerla de inmediato, ya sea en ti misma o en alguien que conoces. Pero antes necesito que entiendas qué pasa
en el cuerpo y en la mente durante este proceso, porque eso es fundamental para poder salir de él. Vivimos en una cultura que tiende a separar lo emocional de lo físico como si fueran dos mundos completamente distintos, como si el corazón roto fuera solo una metáfora poética sin consecuencias reales en el cuerpo. Pero la neurociencia y la psicología llevan décadas demostrando que eso es completamente falso. Cuando experimentamos una pérdida emocional significativa, en el cerebro se activan las mismas regiones que se activan ante el dolor físico. No es una metáfora, es biología. El rechazo, la traición, el abandono activan el sistema de alarma del organismo de una manera casi idéntica a como lo haría una amenaza física. El cortisol se dispara, el sistema inmune se debilita, el sueño se fragmenta, el apetito se desregula, la concentración desaparece. Por eso, una mujer que acaba de ser herida emocionalmente no está siendo dramática cuando dice que no puede dormir, que no puede comer, que siente que el pecho le duele físicamente. No está exagerando. Está describiendo con precisión lo que le ocurre a un organismo que está procesando un trauma. Y aquí viene algo que me parece importante decirte: si estás pasando por esto ahora mismo, lo que sientes tiene sentido, tiene una explicación. No eres débil, no eres exagerada, no estás loca. Tu cuerpo y tu mente están haciendo exactamente lo que tienen que hacer ante un impacto de esta magnitud. El problema no es que sientas eso, el problema es cuando creemos que el único camino es esperar a que pase solo, porque no siempre pasa solo. Y aunque pasara solo, el tiempo que se tarda puede ser mucho más largo de lo necesario si no sabemos qué estamos haciendo con ese dolor. Hay una diferencia fundamental entre vivir el dolor y quedarse atrapada en él. Vivir el dolor es necesario, es parte del proceso. Negarlo, saltárselo, anestesiarlo, solo hace que reaparezca más tarde y con más fuerza. Pero quedarse atrapada en él, darle vueltas en círculo, rumiarlo de manera obsesiva sin encontrar salida, eso no es procesar, eso es sufrir sin dirección. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia? ¿Cómo se transita el dolor sin quedarse atrapada en él? Eso lo vamos a ver ahora, con cosas concretas que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Pero antes, déjame terminar de explicarte el proceso completo, porque entenderlo te va a dar una perspectiva que por sí sola ya es terapéutica. Hay un camino que recorre casi toda mujer buena después de recibir una herida profunda en el amor. No es un camino idéntico para todas, claro que no, pero hay una secuencia que se repite con una regularidad sorprendente y que cuando la conoces de antemano te permite navegar por ella de una manera mucho más consciente. La primera fase es la que ya describimos, el impacto y la confusión. Esa neblina inicial donde todo parece irreal, donde el cerebro está intentando procesar algo para lo que no estaba preparado. Después viene algo que muchas mujeres no esperan, la fase de la búsqueda de sentido. Es esa etapa en la que la mente se vuelve casi detective. Repasa conversaciones, busca señales que no vio, analiza momentos con una lupa que antes no tenía. Se hace preguntas que empiezan siempre de la misma manera. ¿Y si yo hubiera? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Qué hice mal? Esta fase tiene una función. Es la mente tratando de encontrar control en una situación donde sintió que lo perdió completamente. Porque si yo encuentro la razón, si yo identifico mi error, entonces en teoría podría haberlo evitado. Y si podría haberlo evitado, entonces tengo poder sobre lo que me pasa. Es una lógica comprensible. El problema es que muy frecuentemente conduce a la autoculpa. Y la autoculpa, cuando no está basada en una reflexión honesta, sino en el pánico emocional, es devastadora. Hay una diferencia enorme entre responsabilizarse honestamente, que es sano y necesario, y culparse de manera indiscriminada, que es una forma de castigarse sin proceso. Una mujer que acaba de ser herida no puede hacer un análisis sereno y objetivo de su propia responsabilidad en la relación mientras todavía está en el impacto. Ese análisis necesita distancia, necesita calma, necesita que el sistema nervioso se haya calmado lo suficiente como para pensar con claridad. Luego viene una fase que muchas personas no se esperan y que cuando aparece puede resultar bastante desconcertante, la ira. Puede aparecer muy tarde, mucho después de lo que uno esperaría. Y cuando aparece puede sentirse desproporcionada
fuera de lugar, incluso vergonzosa. Muchas mujeres me han dicho que se sentían avergonzadas de su propia ira, como si no tuvieran derecho a ella. Quiero ser muy claro en esto. La ira, después de una traición o una herida profunda, no es una señal de falta de madurez. No es algo de lo que avergonzarse. Es una respuesta legítima e incluso necesaria. La ira nos dice que algo que nos importaba fue dañado. La ira tiene energía, y esa energía bien encaminada puede ser una fuerza poderosa para el cambio. El problema no es sentir ira. El problema es cuando la ira se convierte en el único estado disponible, cuando se instala de manera permanente y no permite que el proceso avance. Eso ya no es ira sana, es ira estancada. Y tiene consecuencias muy concretas en la salud y en la vida de la persona que la lleva consigo. Después de la ira, cuando se transita de manera honesta, viene algo precioso, viene la comprensión. Esa fase en la que de repente, casi sin buscarlo, empiezas a ver el panorama completo. Ves no solo lo que él hizo mal, ves también qué parte de ti eligió esa relación, qué necesidades estabas tratando de cubrir, qué historia interna tuya se estaba repitiendo en esa dinámica. Y eso, aunque puede doler también, es liberador de una manera que muy pocas cosas lo son. Y al final, cuando todo ese proceso se hace bien, o bastante bien, aunque nunca perfectamente, llega la integración. Esa fase en la que lo que te pasó ya no te define, en la que la herida se convierte en cicatriz, en la que la historia de ese hombre que te hirió pasa a ser una parte de tu historia, no toda tu historia. Una parte que te enseñó algo, que te cambió en algo, que te hizo, si lo decides así, más tú que antes. Pero para llegar hasta ahí hay que hacer cosas concretas, hay que tomar decisiones específicas y hay que evitar esa trampa que mencioné al principio, esa que parece una fortaleza pero que es una jaula. Pronto llegamos a eso. Pero antes necesito hablarte de algo que le pasa específicamente a los hombres en todo esto, porque este video no es solo para mujeres. Hay algo que los hombres necesitan escuchar y que muy pocas veces alguien les dice con claridad, algo que no es un reproche ni un ataque, sino una observación honesta basada en años de trabajo clínico y de observación de la naturaleza humana. Cuando un hombre hiere a una mujer buena, en la mayoría de los casos no lo hace desde la maldad consciente y premeditada. Lo sé, porque he hablado con muchos de esos hombres. He escuchado su lado de la historia, he visto su confusión, su vergüenza, a veces su arrepentimiento genuino. Los hombres que hacen daño a mujeres buenas, en la gran mayoría de los casos, lo hacen desde uno de estos tres lugares: desde el miedo, desde la inmadurez emocional o desde sus propias heridas no resueltas. El miedo es quizás el más común, el miedo a la intimidad real, el miedo a ser visto de verdad, porque cuando una mujer buena te ama, te ve, no te ve como quiere ser visto, te ve como eres. Y eso, para un hombre que no ha hecho el trabajo interior de conocerse y aceptarse a sí mismo, puede ser aterrador. Y el miedo, cuando no se nombra y no se trabaja, se convierte en comportamientos que dañan, en distancia emocional, en infidelidad, en crueldad sutil, en abandono. La inmadurez emocional es otra fuente frecuente de daño. Un hombre que no ha aprendido a gestionar sus emociones, que no tiene vocabulario emocional, que no sabe qué hacer con la vulnerabilidad propia o ajena, va a cometer errores enormes en las relaciones íntimas. No porque sea malo como persona necesariamente, sino porque no tiene las herramientas para estar en una relación profunda sin hacerle daño a la otra persona. Y luego están sus propias heridas, los patrones que aprendió en su familia de origen, las historias que se repiten sin que él lo sepa, la forma en que aprendió a relacionarse con las mujeres observando a su padre o a su madre, o la manera en que fue herido él mismo en relaciones anteriores y nunca procesó ese dolor. Esto no es una excusa. Que tengas una historia difícil no te da derecho a herir a otros, pero entender de dónde viene el daño sí es útil para las mujeres que lo reciben, porque les ayuda a no tomar ese daño como una definición de su propio valor, y para los hombres que lo causan, porque es el primer paso para tomar responsabilidad y hacer algo diferente. Porque hay algo que los hombres deben entender. Cuando hieren a una mujer buena, no solo le hacen daño a ella, se hacen daño a sí mismos. Pierden a alguien que los amaba de verdad.
que estaba dispuesta a darles lo mejor de sí misma. Y eso, aunque en el momento puede no sentirse así, es una pérdida enorme. Una pérdida que muchos hombres solo llegan a comprender mucho tiempo después, cuando ya no hay nada que hacer. Y hay algo más, algo que tiene consecuencias que van mucho más allá de la relación en cuestión. Cuando un hombre hiere repetidamente a mujeres buenas sin hacer el trabajo interior, sin confrontar sus miedos y sus heridas, ese patrón se repite y se repite. Y cada vez que se repite, se vuelve más difícil de romper, porque el patrón se refuerza, las defensas se vuelven más gruesas, la capacidad para la intimidad real se va reduciendo, hasta que un día ese hombre se encuentra solo, sin entender muy bien cómo llegó hasta ahí. Ahora bien, hay algo que hace que todo cambie. Hay un punto de inflexión en el que un hombre puede decidir hacer las cosas de manera diferente. Y también hay un punto de inflexión en el que una mujer herida puede decidir qué hacer con lo que le pasó. Y de eso vamos a hablar ahora, de una manera muy concreta. Ya es hora de hablar de esa trampa. La prometí al principio y la he estado guardando porque quería que llegáramos a ella con el contexto adecuado para entenderla completamente. La trampa se llama el blindaje emocional y es exactamente lo que parece: cerrarse, ponerse una armadura, decidir, después de haber sido herida, que nunca más vas a volver a ser tan vulnerable, que nunca más vas a dar tanto, que nunca más vas a confiar de esa manera, que nunca más vas a amar con esa intensidad. ¿Lo reconoces? ¿O reconoces a alguien que lo ha hecho? Porque desde fuera, y a veces incluso desde dentro, el blindaje emocional parece una señal de madurez. Parece que la persona ha aprendido la lección. Parece que ya no va a dejarse hacer daño. Parece incluso una forma de respeto hacia una misma, pero es una trampa. Y es una trampa de las más peligrosas, precisamente porque se disfraza de sabiduría. Lo que ocurre cuando una persona se blinda emocionalmente es que efectivamente se protege del dolor específico que conoce, del tipo de herida que ya recibió. Pero al mismo tiempo se cierra a todo lo demás. Se cierra la conexión genuina. Se cierra la posibilidad de volver a sentir esa profundidad que sentía cuando amaba de verdad. Se cierra a nuevas relaciones que podrían ser completamente diferentes. Y lo más grave es que el blindaje no es selectivo. No puedes cerrar solo la puerta del dolor. Cuando cierras esa puerta, cierras también la puerta de la alegría profunda, de la intimidad real, de la conexión que te hace sentir viva y presente en el mundo. He visto mujeres brillantes, extraordinarias, generosas, que después de una herida profunda decidieron no volver a abrirse. Y años después, desde afuera, parecían perfectamente bien. Tenían una vida funcional, exitosa incluso. Pero cuando las escuchabas hablar del amor, había una frialdad que no era su naturaleza, una distancia que no era quien ellas eran, un vacío donde antes había una llama. Eso no es protegerse, eso es amputarse. La pregunta entonces es, si el blindaje es una trampa, ¿cuál es la alternativa? Si cerrarse no es la respuesta, ¿qué se hace con esa vulnerabilidad que tanto dolor causó? La respuesta es una de las cosas más contraintuitivas que vas a escuchar hoy y al mismo tiempo una de las más liberadoras, si la entiendes bien, ¿no? La respuesta no es ni cerrarse ni volver a abrirse de la misma manera ingenua que antes. La respuesta es desarrollar lo que yo llamo una vulnerabilidad consciente. Una vulnerabilidad que no niega el riesgo, pero que elige correrlo. Una vulnerabilidad que ha aprendido a distinguir entre quién merece acceso a tu interior y quién no. Una vulnerabilidad que ya no nace del miedo a quedarse sola o de la necesidad de ser amada a cualquier precio, sino de la fortaleza de quien sabe quién es y decide dar desde ese lugar. Esa es la diferencia. Y es enorme. Una de las cosas que más claramente veo en las mujeres que han sido heridas es que a menudo no tienen un mapa claro de sus propios patrones emocionales. No saben por qué eligieron a ese hombre. No saben qué necesidad interna los unió. Y si no lo saben, es muy difícil que la próxima vez las cosas sean diferentes. Porque el amor no es solo química, no es solo mariposas en el estómago y atracción física, aunque eso forme parte de él. El amor tiene una arquitectura interna que está construida sobre nuestras experiencias tempranas, nuestros miedos, nuestras necesidades no satisfechas,
los modelos de relación que aprendimos desde pequeños, y cuando esa arquitectura tiene grietas, cuando está construida sobre patrones disfuncionales aprendidos en la infancia o en relaciones anteriores, terminamos atrayendo o siendo atraídas por personas que encajan en esas grietas de maneras que inicialmente se sienten como encaje perfecto, pero que a largo plazo producen exactamente el tipo de dolor del que estamos hablando hoy. Hay una pregunta que me gusta hacer a mis pacientes cuando estamos trabajando en este territorio. La pregunta es, ¿qué te resultaba familiar en él? No qué te gustaba, sino qué te resultaba familiar. Porque hay una tendencia humana muy profunda a confundir lo familiar con lo bueno, lo conocido con lo seguro. Una mujer que creció viendo a su padre ser emocionalmente distante puede sentir una atracción casi irresistible por hombres emocionalmente distantes. No porque sea masoquista, no porque disfrute el sufrimiento, como a veces se dice de manera simplista y poco generosa, sino porque esa dinámica le resulta conocida, predecible en cierto modo, y la mente tiende hacia lo que conoce, aunque lo que conoce le haga daño. Lo mismo ocurre con mujeres que aprendieron desde pequeñas que el amor hay que ganárselo, que hay que esforzarse mucho para ser amada, que si no das todo, si no te sacrificas, si no te esfuerzas constantemente, la persona que amas se va. Esas mujeres son extraordinariamente buenas dando, extraordinariamente generosas, atentas, presentes, y con mucha frecuencia terminan en relaciones donde el otro toma mucho más de lo que da, porque esa es exactamente la dinámica para la que fueron entrenadas. Reconocer este patrón no es fácil, requiere honestidad, requiere mirar hacia adentro con una mirada compasiva pero valiente. Pero es uno de los actos más importantes que puedes hacer por ti misma, porque es lo que te permite empezar a elegir diferente. Y elegir diferente no significa elegir perfectamente. No existe el compañero sin defectos ni la relación sin dificultades. Significa elegir desde un lugar más consciente, desde un conocimiento más profundo de ti misma, desde una claridad sobre lo que necesitas, lo que mereces,